¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión vamos a hablar de tornillos. Vamos a hablar de qué es lo que les recomiendo para empezar. ¿Ok? La mayoría de estos videos son precisamente para eso, para gente que apenas va empezando, que quiere entrar en esto y no tiene un presupuesto tan grande. O solo lo vas a hacer de hobby y vas a hacer, no sé, un pequeño buró para tu casa. Un pequeño, no sé, especiero, algo muy pequeño que no necesitas gran cantidad de material, y pues tampoco quieres invertir la gran suma de dinero. Esto lo digo porque muchos tutoriales que he visto meten pues de lo mejorcito, obviamente tornillos como los Spax o otras marcas más o menos de ese costo. Pero en este video yo les quiero hablar un poquito de los tornillos que yo ocupo para cosas sencillas o a veces cuando te piden trabajos muy grandes. El usar tornillos caros encarecería demasiado el trabajo. Entonces a veces hay que ajustarse al presupuesto del cliente. O en este caso, como les decía, a gente que no se dedica a esto, que lo único que le interesa es pues hacer algo sencillo y no invertir tanto, ¿no? Porque pues, regularmente cuando uno lo haces por dos cosas. Uno, porque te interesa empezar esto como un negocio. O dos, porque no quieres gastar tanto en pagarle a alguien y que tal vez ni siquiera termine el trabajo y prefieres hacerlo tú, tal vez no es muy sencillo, tal vez un pequeño hobby, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de esto. Por lo general, yo ocupo este tipo de tornillos. Este tipo de tornillos, aquí en México, se le llaman pijas para tabla roca. Ok, estos son los que se usan regularmente en la tabla roca. Y en México se llaman pijas, aunque sé que en otros países o en algunos países como Argentina, una pija es pues una grosería. Aquí en México no, aquí las conocemos como pijas. Para nosotros una pija es algo que cuando tienen punta, con un tornillo con punta, eso es una pija. Y un tornillo normal, pues vendría siendo esto. Esto es un tornillo. Aquí en México, aclaro. Y no quiere decir que nosotros tengamos la verdad absoluta. Se los digo porque cuando me refiero a una de estas como pijas o a uno de estos como tornillos, pues ustedes sabrán qué es lo que estoy tratando de decir. Y pues hay muchos tipos de brocas, ¿no? Estas también se usan en la tabla roca, por ejemplo. Son tornillos punta de broca, muy buenos para meterlos directamente en metal sin hacer perforaciones. O sea, bastante buenos. Pero ahorita vamos a hablar de madera. Quiero hablarles de diferentes cosas. Por ejemplo, este tipo de tornillos que encontramos, que son los negros, que son los que comúnmente se ocupan para la tabla roca, encontramos dos tipos. Existen los de cuerda gruesa, que le llaman en México, o cuerda estándar, y los de cuerda fina, que son estos. No sé si ven la diferencia. No tiene nada que ver el tamaño, o sea, este es de 2 pulgadas, este es de 1, pero de esta cuerda fina también existen 2 pulgadas. O sea, no hay realmente una diferencia abismal. De que no haya medidas largas en alguno de los tipos de cuerda, no. También hay de 1 pulgada con este tipo de cuerda, ¿no? Pero yo no les recomiendo. Estos son los que se deberían de ocupar en la tabla roca, la cuerda fina. ¿Por qué? Porque como tú o la mayoría de la gente ocupa destornilladores para meter estos tornillos en las canaletas de tabla roca, y la canaleta tiende a ser delgada, pues es más fácil que tenga más recorrido y no llegues al tope inmediatamente y dañes la tabla roca. Que bueno, ahora también ya hay accesorios de puntas especiales para que la tabla roca no se dañe y tenga un tope, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, estos son recomendables para tabla roca. No los recomiendo para madera porque la cuerda es tan fina que terminas haciendo una perforación, termina barriendo la perforación de este tipo de tornillos. No se los recomiendo para nada. Después
quiero hablar de que estos vienen por numeraciones, ¿ok? No todos los tornillos son iguales. Por ejemplo, también vamos a encontrar este tipo de tornillos. A ver, déjenme ver si tengo alguno por aquí, porque no los veo. A ver. Aquí está. Quiero enseñarles estos dos. Quiero que vean esto. Ya se fijaron que uno tiene cuerda hasta arriba, hasta acá, y uno no. Este tipo de tornillos que no tienen esta pequeña parte lisa, este pequeño parte sin cuerda, vamos a decirlo así. Este tipo de tornillos se los recomiendo más para trabajos en madera que este otro. Te voy a decir por qué. Cuando tú haces una guía en una madera, vamos a suponer, tú tienes dos maderas que quieres unir. Si tú metes un tornillo normal o de cuerda que sea hasta arriba como este, lo que va a pasar es que cuando tú lo metas aquí, este tornillo va a empujar, si es que no hiciste guía, va a empujar la otra y tu pieza se va a abrir, va a hacer esto. Cuando tú metes uno normal como este, cuando tú metes uno de este tipo, lo que va a pasar es que el tornillo va a llegar hasta cierto punto, puede ser que tu pieza se abra en un momento, pero cuando llegue aquí, como ya no tiene cuerda, lo único que va a pasar es que va a jalar esta pieza y la va a apretar. ¿Me explico? Y la cuerda solamente va a quedar en la otra madera. Y esta solamente va a quedar presionada hacia la otra madera. Y esto va a evitar que tu pieza quede abierta. La pieza, aunque se llegue a abrir cuando tú metas la cuerda, al momento de que llegue a esta parte lisa, la va a jalar. Y eso es para que tengan bien unidas tus piezas. Les recomiendo más usar este tipo de tornillos que este tipo de tornillos de cuerda hasta el final. Si tú necesitas este tipo de tornillos, porque hay casos muy especiales donde vas a necesitar una cuerda hasta acá, por lo general no en carpintería. Es posible que cuando ocupes en tabla roca, por ejemplo, si necesitas este tipo de tornillos. Este tipo de tornillos en tabla roca no te va a servir. Entonces tienes que saber que aunque son muy parecidos, no son iguales y tienen diferentes utilidades, ¿vale? Igual, estos tornillos sí los recomiendo nada más para tabla roca. No los usen en trabajos de carpintería, porque y menos en MDF o aglomerados, porque va a terminar barriéndose el tornillo. Espero no ser muy redundante, pero de verdad quiero que les quede claro el porqué de las cosas. El siguiente punto a tratar es que hay diferentes grosores. Entonces aquí vemos la diferencia de grosores. Miren, como les decía, aquí tengo uno mucho más pequeño, pero que también tiene esta misma función como este otro. Ahora vamos a compararlos así. Este tornillo, dense cuenta cómo es más grueso. Por lo general yo solo ocupo dos medidas, o número 6 o número 8. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo usas cuál? Bueno, por lo general yo uso este tipo de tornillos en trabajos pequeños y de maderas macizas o triple A. Aquí en México se le conoce como triple A, en otros lugares se les conoce como contrachapado, terciado o algo así le llaman en Chile, me parece. Pero bueno, en algunos otros países de Latinoamérica les conocen con otro nombre, pero aquí en México se conoce como triple A. Y cuando voy a usar MDF, ocupo este tipo de tornillos, mucho más gruesos, que son del número 8. También existen del número 10, y me parece que hasta el 12. Pero si es demasiado, vas a partir el MDF o tu broca guía debe ser un poco más gruesa.
Entonces, les voy a enseñar aquí unas bolsas que tengo. Déjenme regresar estos tornillos a donde van. Miren, por ejemplo, esta bolsa es muy económica. Viene por cientos, es 100 piezas, aquí está, contenido 100 piezas, marca Fiero. Y aquí te está diciendo que es de 8 por 1,5. El número 8 es el grosor y 1,5 pues es el largo, ¿no? Igual aquí, este es de número 8 por 2 pulgadas. Que por lo general, déjenme decirles que uso más 1,5, 2, 2,5 y a veces 1 pulgada. Pero casi siempre tengo de 2 y 2,5 porque son los que más comúnmente utilizo en carpintería. Para que tengan un buen agarre dentro de las piezas, más o menos ocupo 2. Pero eso también tiene que ver con el largo de su guía. Si su guía es de este largo, su tornillo debe ser ligeramente más largo que su guía. Eso es lo que yo les recomiendo. No que sea del mismo tamaño, porque muchas veces las guías son demasiado gruesas y si no estás escogiendo el tornillo adecuado, no vas a tener una buena sujeción y tu tornillo solo va a girar y se barre. O sea, tú vas a notar como al momento de meterlo sigue girando, pero ya no aprieta. ¿Ok? Entonces tendrías que meter un tornillo más largo o un tornillo más ancho. Pero eso también depende de tu guía. Quiero enseñarles rápido estos últimos dos. Estos son del número 6, igual de 1,5 y de 2 pulgadas. ¿Okay? Aquí están los tornillos. Igual pueden darse cuenta de el grueso de los tornillos. No es igual. Ahora, hablando de guías, quiero enseñarles qué es lo que les estoy diciendo. Estas brocas específicamente no son guías, solo una es la que ocupo de guía, que es la más pequeña. Esta me sirve de guía, más o menos tendrá 1 pulgada, 1,25 más o menos tiene de largo. Si yo ocupo esta guía de 1,25, entonces voy a necesitar pijas más o menos por el ancho. Yo calculo que con una número 8, de hecho vamos a corroborarlo. Les voy a enseñar el porqué. Vean el ancho y vean el ancho. El ancho de tu guía tiene que ser igual a la parte central. Lo que tiene que sobresalir es solo la cuerda. ¿Ok? Entonces, si tú vas a meter uno de estos, esta está demasiado larga, necesitas meter un poco más pequeño, así, para que una parte de la punta se agarre a solo la madera sin la guía. Así no se te abre tu MDF y no tienes ningún problema. Este tipo de problemas no suceden en un triple A. Es difícil que abras un triple A, o sea que lo partas como se parte el MDF. Pero de todos modos, pues te sugiero usar guía y usar el tornillo adecuado. Si vas a usar alguna guía más delgada, porque las hay, de igual tienen guías más delgadas, pues entonces usas un tornillo número 6. Por lo general yo uso 6 y 8, pero digamos mayormente es el 8 el que más consumo. Estas brocas, bueno, ya son guías extremadamente grandes. Si ustedes están iniciando y quieren comprar algo económico, este juego es muy muy barato. Me parece que es de la marca, son de la marca Axi o... Híjole, les mentiría, es una marca azul con amarillo que olvidé el nombre, pero bueno, estas las encuentras en juego. Hay muchas marcas, pero por lo general son muy económicas. Todo el juego completo es muy barato, o sea, me costó, no sé, 150 pesos, algo así. O sea, son muy muy baratas, pero para serles franco, no son muy buenas. O sea, cuando esta broca trata de hacer el avellanado, como las puntas quedan demasiado abiertas de la broca,
quedan demasiado abiertas de la broca, pasa esto, queda como esta madera incrustada, ya no se puede sacar y el avellano no queda tan bien. Pero son funcionales, te sacan del apuro, y si vas a realmente solo vas a hacer algunos detalles, pues esos tal vez te pueden servir, ¿no? Pero bueno, solo les quería enseñar a qué me refiero con los grosores de guías. ¿Hay mejores tornillos? Claro que hay mejores tornillos. Por ejemplo, tenemos este otro tipo de tornillos. O sea, estos son de Home Depot. Y pues obviamente son mucho más caros que estos. Comprar un ciento de estos te va a salir 5 veces más caro que comprar un ciento de estos. Obviamente son de mejor calidad, sí, pero por eso son mucho más caros. Comprar tornillos, no sé, unos Spax, pues obviamente te va a salir 10 veces más caro que comprar estos. Y no estoy exagerando, de verdad chequen, estos los venden por ciento. Y la caja de Spax, no recuerdo si también trae 100, pero chequen el precio de esto, que te cuesta como... Depende el largo, pero uno de 2 pulgadas te va a costar unos 30 pesos mexicanos, digamos $1.50. Y unos Spax te va a costar 300 pesos, es decir, unos $15 hasta $20, depende también del grosor, el tipo de tornillo, del número y todo. Entonces pues chequen, digo, hay muchos tipos de tornillos, son funcionales, los he usado por mucho tiempo. Los muebles que he hecho con estos no les ha pasado absolutamente nada. Estos tornillos sí, para zonas húmedas o algo que va a llevar, que le va a caer agua, no te sirven absolutamente nada. Nunca los ocupen en cosas que se puedan humedecer, se oxidan rapidísimo. Pero cuando vas a hacer cosas en madera, pues no, obviamente la mayoría de los tornillos quedan ocultos, no se notan. Entonces pues se los recomiendo. Y quiero, antes de terminar el video, quiero enseñarles algo también muy importante. Por ejemplo, esta caja, que es del número 6 por 2 pulgadas, esta caja la encuentras, este tipo de tornillos los encuentras en Home Depot. Da la casualidad que esta caja, no recuerdo cuántas piezas trae, porque realmente es por kilo. O sea, este viene siendo medio kilo. Aquí lo dice 1 libra, que más o menos es aproximadamente medio kilo de tornillos. También es algo cara la caja, no es nada barata, pero pues sí trae bastantes tornillos. Yo calculo que debe traer unos 200 tornillos. Obviamente ya no está llena, ya los usé, pero quiero que noten la diferencia entre este tornillo y este otro tornillo. Técnicamente son exactamente iguales, la misma medida. Este no es este. Aquí está. Que son cuerdas hasta arriba. Y quiero que noten la diferencia. No sé si se den cuenta. Y realmente la diferencia es que este tornillo, cuando lo estás atornillando, válgame la redundancia, no se rompe. Este tipo de tornillos es bastante resistente, mucho más que este otro. Este otro, que por cierto ese detalle no se los había comentado, cuando tú usas este tipo de tornillos que tienen la cuerda hasta arriba y los atornillas y forzas con el atornillador de impacto, por ejemplo, a veces se te vuela la cabeza. O sea, vuelas la cabeza del tornillo y ya no lo puedes seguir apretando. Este tipo de tornillos les pasa eso. Por eso les recomiendo este tipo de tornillos. A este tipo de tornillos no les pasa eso. Es muy difícil que se les arranque la cabeza. Pero estos es muy común. Ya me ha pasado muchas veces. Pero estos tornillos de Home Depot, la verdad es que hasta se nota la calidad. O sea, estos tienen mucha calidad y no se han roto. Nunca se me ha roto uno de estos. Entonces esa es la parte buena. Pero también este tornillo de Home Depot también es tal vez unas 4 veces más cara que una de estas bolsas más económicas. Pero ya ustedes deciden qué es
qué es lo que les conviene, cómo usarlos. Les digo, también la numeración depende de su guía. Espero de verdad que este video no haya sido muy redundante, pero insisto, lo que quiero es que les quede claro por qué yo lo hago de esta manera. La carpintería es un trabajo muy bonito porque no hay un solo camino para hacer las cosas. Eso quiero que les quede muy claro. No hay un camino. Todos lo pueden hacer de manera diferente y puedes llegar al mismo resultado o resultados similares. Hay mucha gente que les gusta hacer los escoples, o así aprendieron a trabajar haciendo escoples. Yo en lo personal no me gustan hacer escople. Yo prefiero hacer ensambles de otro tipo, y armados de otro tipo, ¿no? Armados tal vez más sencillos, pero la verdad es que los trabajos han quedado perfectamente. Entonces, ya para terminar, pongan mucha atención. También chequen su presupuesto. Yo, en lugar de que, o sea, les recomendaría que en lugar de que compren tornillos muy caros, compren tornillos más baratos. Si es que vienen empezando en esto, que insisto, estos videos son para gente que va empezando. Compren cosas que les puedan servir más. Mejor junten para comprar un destornillador de impacto, que les va a ser muy útil, o un pequeño taladro, no sé, de una marca económica. Un destornillador eléctrico, o tal vez un taladro alámbrico que tenga la función de destornillador para que lo puedan usar. Y mejor inviertan en eso que invertir en unos tornillos. Esa es mi recomendación para la gente que está empezando en este hermoso oficio. Y pues bueno, les tengo también algunos videos. Ya posteriormente vamos a hacer un escritorio. Les voy a enseñar, va a tener parte metal, parte madera, y va a tener ahí alguna iluminación ARGB, y pues ya estaremos dándoles más tips y cositas de acá en el canal. Y pues nada, espero les haya gustado este video, les sirva sobre todo. Y pues ya saben, si les gusta, suscríbanse, denle like, y compartan, ¿vale? Nos estamos viendo. Hasta luego.